Continuando con el curso, vamos a hablar en esta ocasión acerca de las configuraciones iniciales y la selección de datos para empezar nuestro proyecto con redes compactas. Hasta este punto tenemos la topografía que hemos cargado, que corresponde a un recorrido de una red compacta, similar que en los proyectos anteriores. Como nosotros ya hemos empezado trabajando con la configuración Tolima, esa información o la información que corresponde a esa configuración ya se ha cargado por defecto aquí al proyecto, y podemos apreciar aquí las listas de las geometrías o los armados que corresponden a esa normativa, los soportes, los aisladores y también los conductores. Nos toca entonces seleccionar de esta lista cuáles o qué elementos vamos a utilizar en este proyecto. Para eso usamos la opción depurar, similar que en los casos normales. Depuramos armados y depuramos soportes, y luego con el botón derecho usamos la opción agregar nuevo. Tenemos la lista de geometrías. Como nos interesa trabajar con redes compactas, vamos a seleccionar estructuras del modelo compacto. Por ejemplo, podría ser el A403 para ángulos pequeños, A405 para ángulos mayores, el clásico de modelo de suspensión P401, un modelo de retención, por ejemplo, R407, un modelo terminal, digamos el T411. Acabamos de seleccionar un grupo de estructuras o geometrías que vamos a aplicar en nuestro proyecto. Luego hacemos lo propio con los soportes. Vamos a seleccionar de los soportes entonces, por ejemplo, el NM0110, poste de 12 metros, y el EM0111. Aceptamos esta ventana, ya tenemos la lista de geometrías y la lista de soportes. Vamos a continuar entonces seleccionando conductores. Aquí en la tabla de conductores tenemos esta lista de conductores. Aplicamos, igual que los casos anteriores, la opción depurar, luego agregar nuevo, y seleccionamos en esta lista el conductor que vamos a aplicar en nuestro proyecto. Por ejemplo, podría ser ACSR 10WG con cable portante 38. Y ya tenemos el conductor para nuestro proyecto. De esta manera hemos concluido en seleccionar los modelos de geometrías, los modelos de soportes y el conductor que vamos a aplicar para nuestro proyecto, en este caso de modelo compacto. El siguiente paso es definir las características de la línea. Para eso vamos a configuración. Definimos el nivel de tensión. Recuerden que cuando definimos el nivel de tensión se define automáticamente la distancia mínima general, que se recupera de la tabla de obstáculos que está definido también en el programa, de la tabla de obstáculos que estamos utilizando para la configuración en el Tolima en este caso. Hay que verificar la configuración eléctrica, en este caso en simple circuito, los demás datos de la línea, el nivel de empotramiento del poste o el nivel del poste enterrado, que podría ser un valor fijo, por ejemplo 1,80 m, si es que hablamos de postes de longitud constante, ¿no? Tomando en cuenta las consideraciones de la normativa, en este caso de Colombia. Otro detalle que hay que tener en cuenta, y es importantísimo para los cálculos que vamos a desarrollar, es este tema. Aquí en la pestaña Cálculos hay una opción que dice pretensado, porcentaje de tendido EDS. Este pretensado se refiere al esfuerzo que le vamos a aplicar al conductor antes de la puesta en flecha, cuando subimos el cable sobre las estructuras. Normalmente en esa condición se sube el conductor, se le aplica una tensión, pero no se llega al límite de esfuerzo de tendido. Entonces lo que estamos indicando aquí es que le vamos a aplicar en la fase de pretendido el equivalente al 90% del esfuerzo de tendido. Vamos a suponer que en el esfuerzo de tendido, o sea la hipótesis 1, consideremos el 30% del tiro de rotura del cable. Y lo que estamos indicando acá entonces es que en la fase de pretendido le estamos aplicando una tensión equivalente al 90% de ese 30% del tiro de rotura.
En función a esto, el programa va a calcular la deformación adicional que se produce después de la puesta en flecha, y es importante porque si ponemos un valor muy bajo, va a asumir que la deformación se produce asumiendo que el cable fue colgado en la condición inicial como un cable virgen. Entonces la flecha va a ser muy alto. Por lo tanto, es importante definir un esfuerzo de pretendido razonablemente de acuerdo a la práctica común, que típicamente va en el rango de 85 o 90% del tiro de tendido de la línea. Bueno, ya hablando del esfuerzo de tendido, también hay que tener en cuenta que aquí en las condiciones ambientales, para el caso de redes compactas, sobre todo para el caso de la hipótesis 1, que es la hipótesis normalmente EDS, el esfuerzo de tendido es relativamente alto comparado con el esfuerzo que se aplica en redes de fase independiente. En muchos sectores de Colombia, en el sector, por ejemplo, de concesión de Electricaribe, utilizan el término CHS como la tensión de tendido o la tensión reducida, la tensión de cada día reducida, y hay otra hipótesis EDS que considera una temperatura ligeramente mayor. Si fuera el caso, esta sería la hipótesis inicial de tendido, y para esta hipótesis hay que definir el esfuerzo de tendido en función o en formato de expresión al tiro de rotura del conductor. Normalmente en fases independientes este esfuerzo de tendido está en el rango de 18-20% o incluso un poco más. Pero aquí estamos hablando de redes compactas donde el conductor es un conjunto de varios conductores de 3 fases más el cable guía, por lo tanto el peso es alto y se necesita un esfuerzo mayor para poder levantar y ponerlo en flecha. Es por esa razón que generalmente aquí se aplican esfuerzos de tendido relativamente altos, en el rango de 25, 30, 35%. Para este caso, por ejemplo, vamos a considerar 30%. Luego la hipótesis de tendido, la hipótesis normal, que podría ser, por ejemplo, 18 grados. Normalmente no se considera viento y tampoco hielo en el caso de Colombia. Si es que utilizamos varios circuitos, el primero es el circuito 1, el segundo es el circuito 2, circuito 3, circuito 4, y no queremos editar todos los valores uno por uno. Una vez que definimos la primera columna, utilizamos este botón H y automáticamente los valores de la primera columna se copian a todo el resto. De esa manera hacemos una configuración rápida si es que trabajamos con varios circuitos. Estamos hablando de varias ternas de redes compactas. Bien, esa es la definición principal que hay que tomar en cuenta. La definición de las demás hipótesis que necesitamos para nuestro proyecto la vamos a ya desarrollar en el siguiente capítulo.